Buenas noches, ingeniero Luis Castillo Heredia. Somos el grupo 12 de la Cátedra de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. Hoy vamos a explicar el análisis de riesgo. El análisis de riesgo es un proceso crucial para las organizaciones, ya que les permite anticipar y gestionar amenazas que podrían comprometer sus operaciones, recursos y reputación. En un entorno empresarial cada vez más complejo y digitalizado, la identificación y evaluación y tratamiento de riesgo se vuelve esencial para garantizar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo. Según la norma ISO 31000-2018, este enfoque sistemático ayuda a las organizaciones a enfrentar la incertidumbre y tomar decisiones informadas. Este contexto en el presente documento se centra en el análisis de riesgo de InNetLife Ecuador, una empresa de telecomunicaciones que opera en un sector altamente competitivo y vulnerable a diversas amenazas como ciberataques y fallos de infraestructura. A través de la aplicación de las directrices de la ISO, se busca no solo identificar y evaluar los riesgos, sino también implementar estrategias efectivas para mitigarlos, asegurando así la continuidad del negocio y la protección para sus activos más críticos. La ISO 27001-2022 es un estándar internacional que protege a un marco integral para la gestión de la seguridad de la información en las organizaciones. Su enfoque se centra en proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, asegurando que la información sensible esté resguardada contra accesos no autorizados, alteraciones y pérdidas. Este estándar establece requisitos para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Incluye políticas, procedimientos y controles necesarios para gestionar los riesgos asociados con la información. Al adoptar la ISO 27001, las organizaciones pueden mejorar su postura de seguridad y cumplir con normas regulatorias, fortaleciendo así la confianza de sus clientes y partes interesadas. Para Nela es una empresa de telecomunicaciones que gestiona grandes volúmenes de información confidencial. Es crucial implementar controles de seguridad eficaces. Estos controles ayudan a mitigar riesgos significativos como ataques cibernéticos que pueden comprometer la información de los clientes, fallos en la infraestructura de red que podría interrumpir al servicio y errores humanos que pueden llevar a brecha de seguridad. Al adoptar medidas de proactivas y alineadas con la ISO 27001, Nestlé puede proteger sus activos críticos y garantizar la continuidad de sus operaciones en un entorno digital cada vez más amenazante. El análisis de riesgo es un elemento esencial en la gestión de riesgo, diseñado para identificar, evaluar y gestionar amenazas que pueden afectar los objetivos de una organización. De acuerdo a la norma ISO 31000-2018, este proceso proporciona un marco estructurado que ayuda a las organizaciones a enfrentar la incertidumbre y a tomar decisiones informadas. Al realizar un análisis de riesgo, las empresas pueden comprender mejor los factores que podrían impactar su diseño y reputación. Esto les permite implementar estrategias adecuadas para mitigar los riesgos identificados, asegurando así la sostenibilidad operativa y el logro de sus metas a largo plazo. La ISO 27001-2022 es un estándar internacional que se centra en la gestión de la seguridad de la información, ofreciendo un marco estructurado para proteger los activos de información de una organización. Este enfoque incluye la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información que abarca políticas, procedimientos y controles diseñados para salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Al adoptar la ISO 27001, las organizaciones pueden identificar y gestionar riesgos relacionados con la información, cumplir con requisitos legales y regulatorios y fortalecer la confianza de clientes y partes interesadas en su capacidad para proteger datos sensibles. Bien, entonces, partimos desde la identificación de riesgo, que es el primer paso en el análisis de riesgo y tiene como objetivo descubrir todas las posibilidades de amenazas que podrían cometer
a la organización. Estas amenazas se dividen en categorías que ayudan a la organización a estructurar su estrategia de mitigación de manera más efectiva, como son los riesgos tecnológicos. Estos están relacionados con la infraestructura digital, como los ataques cibernéticos, fallos en los sistemas y vulnerabilidades en la red. Para Nextlight, que opera una extensa red de fibra óptica, este tipo de riesgo es crucial, ya que su infraestructura tecnológica es vital para mantener la operación continua de los servicios. Los riesgos tecnológicos son de alta prioridad debido a la dependencia de sistemas interconectados que, si son atacados o fallan, pueden tener consecuencias de gran magnitud para la empresa. Riesgos operativos incluyen interrupciones en los procesos debido a fallos de sistemas, errores humanos o desastres naturales. Un fallo en la red de Nextlight podía generar una interrupción importante en la calidad del servicio, afectando la satisfacción del cliente y dañando la reputación de la empresa. Destacando que los riesgos operativos son una fuente frecuente de disrupción en empresas de telecomunicaciones debido a la necesidad de mantener la integridad de redes complejas en entornos inestables. También tenemos lo que son los riesgos financieros, que requieren a pérdidas económicas derivadas de malas decisiones de inversión o fluctuaciones en el mercado. Las inversiones de Nextlife en nuevas tecnologías como XG POM implican un riesgo significativo si no se alcanzan en retornos esperados. Las grandes inversiones tecnológicas representan un riesgo financiero importante si la implementación no genera los beneficios proyectados. La correcta identificación de riesgos permite a las empresas como Nextlight obtener una visión completa de las amenazas potenciales. Esto se realiza a través de herramientas como auditorías internas, simulaciones, entrevistas con expertos del sector, lo que asegura que los riesgos más críticos sean detectados y gestionados adecuadamente. Lo que es la evaluación de riesgos, una vez que estos se han identificado, el siguiente paso es la evaluación, que consiste en determinar la probabilidad de que ocurra cada riesgo y el impacto de que tendría sobre la organización si se materializa. Según la ISO 31000, esta evaluación debe realizarse utilizando herramientas como matrices de probabilidad e impacto que permiten clasificar los riesgos en niveles de gravedad. La probabilidad se refiere a la frecuencia con la que es probable que ocurra un riesgo. Por ejemplo, en el caso de Nextlight, los ciberataques tienen una alta probabilidad debido al entorno digital altamente interconectado y a las crecientes amenazas cibernéticas a nivel global. El impacto mide las consecuencias que tendría un riesgo si se materializa en empresas como Nextlight. Un fallo en la infraestructura tecnológica podría tener un impacto significativo, afectando a la operación de la red, generando cortes en el servicio y perjudicando la experiencia de miles de usuarios. Una evaluación adecuada de los riesgos permite priorizar aquellos que presentan mayores desafíos, garantizando que los recursos disponibles se utilicen de manera eficiente para mitigar los riesgos más críticos. En los tratamientos de los riesgos, el tratamiento de riesgo es la fase en la que se implementan las medidas necesarias para gestionar los riesgos identificados y evaluados. La ISO 31000 establece cuatro bloques principales, como es la mitigación, que implica reducir la probabilidad o el impacto de riesgo mediante la implementación de controles preventivos. En el caso de Nextlight, la mitigación de ciberataques podría incluir instalación de firewalls avanzados, la implementación de sistemas de detección de intrusiones o la capacitación continua del personal en ciberseguridad. Lo que es transferencia, este enfoque consiste en transferir el riesgo a un tercero, como puede ser una aseguradora o un proveedor de servicios especializados. En el contexto de Nextlight, la empresa contrata seguros contra fallos en la infraestructura o externalizar algunos servicios críticos a proveedores más especializados, reduciendo así su exposición de riesgo. Aceptación. En ciertos casos, la organización puede optar por aceptar el riesgo si se considera que el costo de mitigar el riesgo es mayor que el impacto que tendría su materialización. Evitar. En algunas situaciones, las organizaciones pueden decidir eliminar completamente el riesgo, el, ces- el cesar o modificar las actividades que generan este. Para Nextlight, esto podría significar descontinuar el uso de tecnologías obsoletas
que no pueden ser protegidas adecuadamente contra amenazas cibernéticas. Entonces, en el siguiente cuadro veremos cómo se aplicaron los principios de análisis de riesgo en Slide Ecuador, tomando en cuenta que su entorno tecnológico, financiero, operativo. Este informe práctico sigue los pasos recomendados para las normas ISO 31000 y la ISO 27001 para garantizar que los riesgos, para garantizar que los riesgos sean gestionados de manera eficiente, minimizando su impacto en las operaciones de seguridad de la información. Durante este análisis, se identificaron varios riesgos críticos que podrían afectar a su capacidad operativa y su posición en el mercado. Estos riesgos se agrupan en las siguientes categorías, como es ciberataques, que amenazan constantemente como malware, phishing y ataques de negación de servicio. Fallas en la infraestructura, que son interrupciones de red en la fibra óptica debido a las fallas técnicas, sobrecarga o desastres naturales. Riesgos financieros, como son las inversiones en nuevas tecnologías como XPON, como retornos inciertos debido a fluctuaciones en la demanda o la competencia. Riesgo regulatorio, cambios en las leyes y regulaciones que puedan afectar la forma en que NetLife maneja la protección de datos y la gestión de la red. La identificación de estos riesgos fue realizada a través de auditorías internas, simulaciones y consultas con expertos del sector. Estas herramientas permitieron a NetLife comprender mejor las amenazas y diseñar un plan estratégico para mitigarlas y asegurando la continuidad del negocio. Gracias. Voy a hablar sobre la evaluación de riesgo en NetLife. Probabilidad. Se dividen en tres, que son alto, medio y sistema, como el ciberataques, fallos de infraestructura, riesgos financieros y riesgos regulatorios. Impactos se dividen en dos, que son alto y medio. Y la clasificación son tres: alto, moderado y crítico. Tratamiento de riesgo en NetLife. Ciberataques, implementación de firewalls avanzados y sistemas de detección de intrusiones IDS para bloquear accesos no autorizados. Fallas de infraestructura, desarrollo de una infraestructura redundante que asegura la continuidad del servicio en caso de fallas en la red y también como puede ser en la fibra óptica. Riesgos financieros, realización de estudios de retorno de inversión ROI antes de implementar nuevas tecnologías como el XG PON. Riesgos regulatorios, monitoreo constante de nuevas normativas en el ámbito de las telecomunicaciones y protección de datos. Muchísimas gracias. Bien, vamos a hablar con respecto a lo que son las medidas adicionales, ¿no? Con respecto a la tabla anterior. Bien, como sabemos, Netflix ha implementado lo que es una gestión de seguridad de la información, que va alineado con lo que corresponde a la ISO 27001, que fue en el 2022. Dicha ISO asegura la protección de los activos informáticos críticos. Mucho más allá de eso, ¿no? La empresa lleva a cabo auditorías internas periódicas y pruebas de vulnerabilidades para detectar posibles brechas de seguridad antes de que se conviertan a problemas mayores. Bien, ahora vamos a observar lo que es una tabla de control de riesgo donde podemos observar el riesgo identificado, el control propuesto, el responsable, la fecha de implementación y el estatus, ¿no? Esa tabla por lo general nos presenta una visión un poco más amplia, ¿no? Del plan de mitigación de riesgos, en este caso de Netflix, ¿no? Detallando controles, presupuestos, como mencioné, ¿no? Departamentos responsables, etcétera, ¿no? De esta manera, ¿qué hace la empresa? La empresa puede hacer un seguimiento continuo eh, de dichas acciones, ¿no? De todas las acciones implementadas para mitigar, en este caso, que son los riesgos, ¿no? En esta tabla también podemos nosotros interpretar lo que es la aplicación de las normas ISO en Netflix, ¿no? Por ejemplo, la ISO 31000,
En el 2018, Netflix ha seguido los principios de esta norma, ¿no? Para estructurar su análisis de riesgo. ¿Cómo vemos esto? Lo que ha permitido es identificar, ¿no? Evaluar y priorizar amenazas críticas para lo que es la operación de la empresa. La implementación de esta matriz, como podemos observar, ¿no? La implementación de esta matriz de riesgo ha facilitado el proceso de lo que es la toma de las decisiones, ¿no? A su vez, garantizando que los recursos se dirijan a mitigar lo que son los riesgos más graves. También en la ISO 27001, ¿no? En el 2022, pues bien, esta norma, ¿qué hizo? Lo que ha hecho ha sido fundamental, ¿no? Para el desarrollo del sistema de gestión de seguridad de la información en Netflix, ¿no? Este sistema permite a la empresa implementar controles de seguridad, realizar auditorías regulares y gestionar los riesgos relacionados con la seguridad, en este caso, de la información, ¿no? Además, es una norma que fomenta la mejora continua de dicha empresa, en este caso, lo que asegura que los controles se adaptan a las nuevas amenazas. Aplicación de las normas ISO en NetLife. En primer lugar, hablaremos de la norma ISO 31000, versión 2018. NetLife, al ser una de las principales empresas de telecomunicaciones del país, ha seguido los principios de esta norma para estructurar su análisis de riesgos. La norma ISO 31000 proporciona principios y directrices generales para la gestión de riesgos. Ello ofrece un marco flexible que puede adaptarse a cualquier organización independientemente de su tamaño, sector o complejidad. A NetLife le ha permitido identificar, evaluar y priorizar amenazas críticas para la operación de su empresa. Como proveedor de servicios de Internet, NetLife se enfrenta a una amplia gama de riesgos, desde ciberataques hasta fallas en su infraestructura. La implementación de la ISO 31000 le permite, primero, identificar y evaluar riesgos, detectar de manera proactiva los riesgos que podrían afectar sus operaciones y servicios. También le permite tomar decisiones informadas, es decir, que evalúa la probabilidad y el impacto de los riesgos para tomar decisiones estratégicas y sobre cómo mitigarlos. También le va a permitir mejorar la resiliencia, es decir, va a desarrollar planes de contingencia y respuesta a incidentes para minimizar las interrupciones en el servicio. Y también tenemos la reducción de pérdidas y costos. Esto, al prevenir o mitigar riesgos antes de que estos ocurran, la empresa puede reducir costos asociados a interrupciones y sanciones legales o daños en su reputación. NetLife también tiene la certificación ISO 27001, versión 2022. Es una norma que le permite gestionar de la mejor manera los riesgos que pueden afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y de los sistemas que la procesan. Esta certificación demuestra que NetLife y sus colaboradores están comprometidos con sus clientes, siguiendo buenas prácticas de seguridad de la información y el mejoramiento continuo. Entre los beneficios de esta certificación tenemos, como primer punto, la confianza de los clientes. Esto demuestra a sus clientes que NetLife toma en serio la seguridad de sus datos y que cuenta con los controles necesarios para protegerlos de amenazas como ciberataques, pérdida de datos y accesos no autorizados. También tenemos la protección de estos datos. Esto se logra al establecer controles para proteger los datos de los clientes, asegurando así su confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. También con esta ISO, NetLife tiene el cumplimiento normativo. Esto le permite cumplir con las diversas regulaciones y requisitos legales relacionados con la protección de datos. También tenemos que
esta norma ISO le permite una mejora continua. Esto va a permitir a la empresa, identificar y abordar de manera proactiva las nuevas amenazas y desafíos en materia de seguridad de la información. Y por último, tenemos que esta norma ISO le permite una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque NetLife demuestra su compromiso con la seguridad y la calidad de sus servicios. Como conclusiones tenemos que el análisis de riesgo realizado en NetLife Ecuador demuestra cómo una organización puede anticipar y gestionar sus principales amenazas mediante un enfoque estructurado y proactivo, siguiendo las directrices de las normas ISO 31000 y la norma ISO 27001. Con esto, NetLife ha sido capaz de implementar estrategias de mitigación que fortalecen su infraestructura, minimizan sus riesgos financieros y aseguran el cumplimiento de las normativas regulatorias. Con esto, damos por concluida esta presentación sobre el análisis de riesgo de la empresa NetLife.